bienvenidos colegas a este encuentro con la calidad, espacio académico que evidencia una vez más el compromiso de Randox con la mejora continua de los laboratorios clínicos en Latinoamérica. Mi nombre es Alba Garzón, soy bacterióloga y laboratorista clínica, especialista en sistemas de calidad y al igual que ustedes, amante de la calidad por convicción. Vamos a iniciar un ciclo de capacitaciones que esperamos sean unos espacios enriquecedores donde podamos construir consensos, compartir conocimientos, compartir experiencias. Vamos a iniciar este ciclo con el tema ¿Cómo definir las especificaciones de calidad en el laboratorio clínico? Bien, vamos a iniciar con una revisión conceptual sobre las generalidades de las especificaciones de calidad analítica. Luego veremos las diferencias entre los estándares que se están trabajando hoy en el contexto mundial de los laboratorios clínicos. Y finalmente revisaremos el aporte de lo que han sido las estrategias de TOMS y Aspen en la definición de metas de calidad para algunos analitos. ¿Cuál es el reto del siglo XXI y del profesional del siglo XXI específicamente? La medicina del laboratorio clínico basada en la evidencia y en la eficiencia. ¿Esto qué significa? Esto significa que toda decisión que se tome al interior del laboratorio debe estar basada en hechos y en datos. Y aparte de estar basada en hechos y datos, debe impactar el uso eficiente de los recursos. Entonces, estos dos pilares son la base para que el profesional del laboratorio establezca esas metas y esas especificaciones de calidad. Y por eso se requiere de una interacción entre la lógica, la objetividad y el conocimiento. Hablar de las especificaciones de calidad no se limita a tomar un referente internacional, unas metas definidas por comunidades científicas, definidas por la ley, por las normativas, porque tiene unas implicaciones dentro de los costos y dentro de los procesos organizacionales. Y esas metas de calidad tienen que corresponder, tienen que ser consecuentes a las características que tiene mi laboratorio como laboratorio desde su desarrollo tecnológico, el empoderamiento del profesional, el tipo de pruebas que está realizando, la calidad de esas pruebas. Entonces, hablar de especificaciones de calidad requiere de esa interacción lógica para poder especificarlas. ¿Cuál es el impacto de definir estas especificaciones? Definir realmente a qué meta de calidad le pego o le apunto es lo que me va a permitir detectar el error clínicamente significativo y por ello disminuir el riesgo clínico. ¿Qué significa disminuir el riesgo clínico? Disminuir el riesgo clínico significa efectivamente que los resultados tienen una validez y esa validez es corresponder a la condición clínica del paciente, impactar la decisión y que la acción tomada o la intervención basada en ese resultado no genere daños en la condición de vida del paciente. De eso se tratan las especificaciones de calidad. Entonces, saber cuál es la meta de calidad que tengo es el punto de partida para esa seguridad clínica del paciente. Y entonces aquí vienen dos aspectos importantes. ¿Cómo establecer esas metas de desempeño en términos de especificaciones de calidad? ¿Cuál será la meta de calidad a la cual debo apuntarle, al estándar que debo apuntarle? Y segundo, ¿cómo medir o evaluar las especificaciones de calidad míos, los de mis test en el laboratorio, para saber si estoy cumpliendo con esas especificaciones de calidad que tienen que impactar un resultado para que ese resultado sea consecuente con un diagnóstico, con un seguimiento, con un monitoreo? Dentro de este grupo de ideas, entonces aquí viene algo que es muy importante y es la planeación por escenarios. ¿Cuáles escenarios? Son dos escenarios que interactúan sinérgicamente. Uno es el escenario netamente analítico, lo que sucede dentro del laboratorio, y otro es el escenario netamente clínico, que pasa con el paciente, en donde los dos escenarios, siendo distintos, interactúan y son complementarios, y en los cuales participan diferentes actores y tenemos diferentes responsabilidades y existen diferentes requisitos. El punto de partida de esa planeación por escenarios es entender las necesidades clínicas. ¿Cuáles son las necesidades clínicas? ¿Cuál es el uso previsto del test? Diagnosticar, detectar, confirmar, descartar o hacer un control terapéutico. Dependiendo de esas necesidades clínicas, las especificaciones de calidad pueden cambiar. La sensibilidad diagnóstica, la sensibilidad analítica, la especificidad diagnóstica, la especificidad analítica. Y esos requisitos analíticos entonces también cambian de acuerdo al escenario.
Si es solamente para monitorear, va a tener mayor o menor impacto en un requisito, el requisito de precisión. Cuando estamos de hablar de monitorear a un paciente, de hacerle un seguimiento, es muy importante que el laboratorio clínico pueda garantizar esas condiciones de precisión, esa estandarización de sus procesos, esa reproducibilidad, de tal manera que cuando se presente un cambio en el paciente, en el resultado del paciente, este sea consecuencia de un cambio en su condición clínica y no la consecuencia de un ruido analítico. Por el contrario, si el escenario y la utilización de la prueba es en el diagnóstico, el requisito analítico que tiene gran valor en este momento es de exactitud, de primer vez poder detectar el paciente tiene o no tiene, está con la patología o no está con la patología. Entonces acá la exactitud sería el requisito analítico que más impactaría dentro de esas especificaciones. Si ya hablamos dentro de estas especificaciones de la responsabilidad, vemos cómo los actores, que somos el laboratorio y manufactura, tenemos también una gran responsabilidad y actuamos sinérgicamente dentro de esas especificaciones. El laboratorio es completamente responsable de este requisito analítico que se llama seguridad analítica. ¿Y esa seguridad analítica en qué se traduce? En cómo detecto el error en tiempo real. Y ese cómo detecto el error en tiempo real no depende de la casa comercial, ni depende de la prueba como tal, depende de cómo el laboratorio, cómo el profesional del laboratorio determina la estrategia para la detección del error. Cuántos controles procesa, cada cuánto, con qué frecuencia los pasa, si es un material de control de calidad independiente o es un control de la casa comercial. Pero no es suficiente con esto. Es suficiente, se hace necesario entonces la parte de calidad intrínseca de la prueba para garantizarlo. Y esta calidad intrínseca de la prueba es lo que me da manufactura, que es donde yo como profesional no tengo intervención. La prueba es lo que es. Entonces mis especificaciones de calidad dentro del laboratorio también dependen de estas especificaciones de la prueba. Su límite de detección, su sensibilidad funcional, su linearidad, la sensibilidad y especificidad diagnóstica, la sensibilidad y especificidad analítica, la calidad y calibrador, la trazabilidad. Con esto tengo que trabajar. Y de cómo funciona la seguridad analítica y las especificaciones intrínsecas de la prueba, es decir, de la interacción entre las responsabilidades laboratorio y manufactura, es que yo garantizo las especificaciones de desempeño, es decir, la precisión y la exactitud. Luego, estas especificaciones de calidad están dadas por estas dos condiciones: especificaciones de calidad intrínsecas de la prueba y especificaciones de calidad funcionales. Al estar completamente las dos consecuentes a los requisitos asistenciales, a las necesidades clínicas, los resultados analíticos tendrán también sus especificaciones de calidad. ¿Cuáles son esas especificaciones de calidad de los resultados analíticos? La fiabilidad y la validez. ¿Qué significa la fiabilidad? Es la capacidad de reproducirle al paciente el mismo resultado independiente de que haya variaciones al interior del laboratorio, de que haya variaciones en el lote reactivo, de que haya variaciones del analita, a que pase el tiempo, pero de que hay unas condiciones estables en donde si yo le dije al paciente es positivo, es positivo. Y si se hace 30 veces la determinación, 30 veces la prueba da positiva. O si le dije el paciente tiene 80 de glucosa, soy capaz de reproducir ese resultado. Pero la validez hace referencia a que ese resultado impacta la situación clínica del paciente. Es decir, está directamente asociado al estado real del paciente. Es importante que el profesional del laboratorio hoy en día conceptualice sobre especificaciones de calidad intrínsecas de la prueba, sobre especificaciones de calidad funcionales como laboratorio, sobre lo que es la fiabilidad y la validez de su resultado. Cuando nosotros hablamos de lo intrínseco de la prueba, esto es, y acá juega un papel importante, una herramienta que trabajamos hoy en día en los laboratorios y que forma parte y es un punto de partida para definir esas especificaciones de calidad, y es la validación de métodos. En la validación de métodos es donde yo como profesional del laboratorio verifico el límite de detección, el límite de cuantificación, la sensibilidad funcional, la linearidad de la prueba, el intervalo analítico de medición, hago pruebas de concordancia para ver sensibilidad diagnóstica, especificidad diagnóstica, test de interferencias, pero donde también va a ser muy importante y el éxito de esa validación va a depender cómo el profesional de laboratorio identifica que los requisitos de calidad varían de acuerdo al tipo de test, es decir, si es un test cualitativo o si es un test cuantitativo.
No menos importante que el profesional del laboratorio trabaje las especificaciones de calidad funcionales, operacionales, es decir, cómo tiene estandarizados los procesos de laboratorio, cómo hay un empoderamiento de quien hace la prueba, cómo hay unas buenas prácticas en el manejo de los reactivos, en el almacenamiento, en el uso del reactivo en el día a día, en la estabilidad a bordo, en la realización de los eventos de calibración, y cómo la estrategia de control de calidad está implementada basada en la evidencia. Una estrategia de control de calidad basada en riesgo clínico y no basado únicamente en los costos presionados por lo perverso del sistema sanitario. Es decir, donde hoy en día las estrategias de control de calidad se van al mínimo por el costo y no centrados en el riesgo clínico, en la situación, en las características de desempeño de la prueba y de riesgo clínico y de uso clínico del resultado. No menos importante y que también debe ser considerado, debe ser el comportamiento biológico y la naturaleza propia del analito. Otro reto para el profesional del laboratorio. Es decir, que esas especificaciones de calidad también dependen de cómo el profesional conoce la variabilidad biológica intraindividual de la prueba y la interindividual, cómo conoce el índice de individualidad y el impacto que tiene eso sobre el valor de referencia o sobre el valor de referencia en cambio en la interpretación de un resultado, y cómo entiendo también la importancia de saber la estructura molecular de un analito, porque las especificaciones de desempeño van a cambiar si es un analito que tiene isoformas a un analito que no las tiene, porque las especificaciones de calidad cambian si es un analito que es de esa estructura glucoproteica, así es un analito de otro tipo de características, si es una enzima, si es un electrolito. Entonces, definir las especificaciones de calidad dependen de cómo el profesional de laboratorio introyecta todos estos conceptos. Cuando hablamos de los tipos de test, y aquí hablamos de los requisitos analíticos, dependiendo de esos tipos de test, vemos que también se hace necesario entender que dependiendo del tipo de test, los requisitos cambian y las metas de calidad cambian. Si el test es cuantitativo, las metas de calidad están definidas hacia una tolerancia admisible, porque hay un valor numérico, y en donde en el test cuantitativo las especificaciones de desempeño estarán dadas por la precisión, por la exactitud. Precisión expresada como coeficiente de variación, exactitud, veracidad expresado como sesgo promedio, y esa variación analítica expresada como error total analítico observado. Cuando hablamos de una analito cualitativo, hablamos de unas especificaciones de desempeño centradas en su sensibilidad, en su especificidad, pero igualmente los test cualitativos requieren de precisión, requieren de tener un límite de detección, y donde en test cualitativos que dependen de un punto de corte, porque son de análisis instrumental, la especificación y la calidad de este resultado va a depender de la asignación de ese punto de corte. Entonces, cuando miramos estas especificaciones de calidad por tipo de test, de esto va a depender la validez diagnóstica. ¿Y qué es la validez diagnóstica? La correlación del resultado con la clínica del paciente. Y entonces esta validez se logra cuando el resultado cuantitativo se encuentra dentro de esa tolerancia admisible, que son los famosos estándares que se están trabajando hoy, ¿y cuál es la meta? La variabilidad biológica, CLIA, Royal, que es lo que vamos a mirar más adelante, o efectivamente cuando hablamos de una exactitud, de una validez diagnóstica en un test cualitativo, donde esta tolerancia admisible ya no existe. No existe variación permitida. ¿Tiene o no tiene? ¿Es reactivo o no reactivo? ¿Es positivo o es negativo? Entonces, para resumir un poco, esas especificaciones de calidad arrancan de todas las bases conceptuales que dijimos, cómo considerar todo lo que tiene que ver con las especificaciones intrínsecas de la prueba, las especificaciones propias del laboratorio, la conceptualización del profesional del laboratorio en lo que es variabilidad biológica, índice de individualidad, el conocimiento del analito mismo, pero que podríamos resumirlas a la hora de llegar al escenario analítico en lo que es las especificaciones del proceso de medición, en donde tenemos que garantizar precisión y exactitud, y en donde hay una sinergia entre lo que me da manufactura y lo que es responsabilidad del laboratorio, y que esas especificaciones de calidad se traducen en que los resultados podrán tener una variación analítica total, expresada como error total analítico, pero que estén dentro de una tolerancia admisible, mientras que no será suficiente con esta especificación de calidad si a la vez no garantizamos unas especificaciones de calidad del sistema de control, donde esas especificaciones del sistema de control ya serán expresadas como la capacidad de detectar el error,
la capacidad de controlar los falsos rechazos, y donde acá definir esas especificaciones de calidad está directamente asociado a cómo el laboratorio ha definido su control estadístico de procesos, su control de calidad interna, su evaluación externo, la programación de reglas, el número de controles que procesa, los niveles y las concentraciones de esos controles, la frecuencia con que monitorea ese sistema de medición. Entonces, estas dos especificaciones, tanto las del proceso de medición como las del sistema de control, se van a traducir en las especificaciones de calidad del resultado. ¿Y qué es esa especificación de calidad del resultado? Esa especificación de calidad del resultado es una variación analítica controlada que impacta la validez diagnóstica, que impacta la calidad diagnóstica del resultado. Ese error total analítico, un error total analítico medido que se ajusta a una tolerancia médica admisible o que impacta el intervalo de decisión clínica. Y aquí habría que mirar entonces a qué estándares, y de acuerdo a todas estas especificaciones, cuál de estos estándares es el que más se ajusta a las necesidades clínicas, a las necesidades asistenciales en esa planeación por escenarios con la cual iniciamos esta disertación. Para resumir, el concepto de especificación de calidad va más allá que definir el error total analítico permitido. La especificación de calidad va hacia el proceso de medición, la especificación va hacia el sistema de control, la especificación de calidad va hacia los resultados. Y acá no puedo pasar del alto la importancia de las especificaciones de calidad analítica en el sistema de control, porque es el foco, el core en lo que es la seguridad analítica, la detección del error clínicamente significativo. Y es aquí donde juegan un papel muy importante las herramientas del control de calidad interno y la evaluación externa de la calidad. El control de calidad interna es lo que me da la fiabilidad, es lo que me permite ver la estandarización, la reproducibilidad. La evaluación externa de la calidad es lo que me da la validez, es lo que me dice que estoy dando en el valor verdadero. Entonces, el foco, el core de estas herramientas es distinto. El control de calidad interno va hacia los procesos de laboratorio, hacia la medición, mientras que la evaluación externa va hacia el resultado, va de cara a la seguridad del paciente. Es por eso que es tan importante la existencia de estas dos herramientas en el laboratorio. Y mientras estas dos herramientas sean fiables, sean creíbles, mayor veracidad tendrá la medición de las especificaciones de calidad del laboratorio. Hoy en día, ¿qué le trabajamos? Al tiempo real, a la objetividad del sistema de evaluación. Por eso es tan importante la tercera parte, la tercera opinión. Por eso es tan importante la oportunidad de la evaluación externa. En conclusión, esta diapositiva para mí lo podría resumir todo. Cuando nosotros hablamos de especificaciones de calidad, las especificaciones de calidad van hacia el desempeño, hacia la seguridad analítica y hacia la eficacia diagnóstica. Cuando hablamos del desempeño, el desempeño está centrado en el proceso de medición, donde se tiene que garantizar la precisión y la exactitud de los resultados, la precisión y la exactitud cuando se mide, para garantizar que el resultado tiene un error total analítico admisible. Garantizar esto está soportado en tres pilares: las especificaciones de calidad intrínsecas de la prueba y cómo esas especificaciones fueron verificadas durante el proceso de validación de métodos. Segundo, las especificaciones operacionales propias del laboratorio, la estandarización de sus procesos, las buenas prácticas, la idoneidad del profesional, los procedimientos documentados, la realización y la ejecución de los mantenimientos del equipo, el buen manejo de los reactivos, la realización de los eventos de calibración y de cómo entendemos, tercero y último, de cómo entendemos el comportamiento biológico y la naturaleza del mensurado. Las especificaciones de calidad analítica asociadas a la seguridad dependen de cómo el sistema de control está diseñado, cómo esas especificaciones del sistema de control me garantizan la detección del error, el falso rechazo, los márgenes de seguridad. Y los pilares de que este sistema de control me detecten el error clínicamente significativo dependen de cómo el profesional del laboratorio diseñado ha estructurado su control de calidad interno, su programa de evaluación externo y cómo convierte en información los datos que generan este tipo de programas.
Las especificaciones de calidad centradas ya en eficacia diagnóstica impactan y están asociados hacia seguridad clínica, hacia seguridad de paciente, hacia validez diagnóstica. Entonces, cuando logramos la sinergia perfecta entre el desempeño y la seguridad analítica, la eficacia diagnóstica es una consecuencia. Se habrá logrado lo que queremos de los resultados: fiabilidad y validez, correlación clínico-patológica y por ende seguridad de paciente. No puedo finalizar esa parte sin decir que, si bien es importante toda la parte técnica, no podemos olvidar en ningún momento la parte funcional. O sea, el paciente sí requiere calidad desde lo técnico, pero al paciente también le tenemos que garantizar, y es una especificación de calidad, la parte de la oportunidad, la confidencialidad, la accesibilidad, la pertinencia, la coordinación, la humanización del servicio cuando se le presta. En conclusión, las especificaciones de calidad analítica van mucho más allá del concepto de precisión y exactitud, o veracidad, como lo quieran llamar, eso es un tema semántico, y medición del error total. Especificaciones de calidad es un concepto mucho más macro, es un concepto mucho más sistémico y sistemático dentro del contexto del laboratorio clínico. Bien, una vez hecha esta reflexión acerca de las bases para definir las especificaciones de calidad y a qué le debemos apuntar y qué considerar, vamos a iniciar con una revisión muy general, pero que es importante, de los diferentes estándares de calidad analítica que estamos trabajando en Latinoamérica, ya que es una pregunta muy frecuente que me hacen mis colegas y a nivel de todos los laboratorios con los temas de los procesos de certificación y de acreditación, en donde montan indicadores, en donde, bueno, cómo me mido, qué meta de calidad me pongo, voy a implementar estándares de variabilidad biológica, voy a implementar estándares de CLIA. El punto de partida es entender el estándar, o sea, cómo fue creado el estándar, qué realmente a qué está asociado, qué mide, y si se ajusta y si es consecuente a la realidad de mi proceso, pues ese debe ser el criterio para definir si es el estándar válido para mi laboratorio. Entonces, miremos esas diferencias entre los estándares. Es una revisión rápida de lo que estamos manejando en este momento a nivel de los laboratorios en toda Latinoamérica. Recordemos primero que el único consenso que, digamos, hasta la fecha oficial tenemos fue uno que se realizó en Estocolmo en el año 99, donde se definió una jerarquía para esas especificaciones de calidad. Y miren que estamos completamente en la vía, en el camino, como desde el 99 ya estaba completamente establecido que las evaluaciones de desempeño analítico, que las especificaciones de desempeño analítica deben estar definidas, deben estar centradas en situaciones clínicas concretas. Por eso nuestro punto de partida arrancó en la necesidad que el profesional del laboratorio define esos escenarios, cuáles son las necesidades asistenciales, cuáles son las necesidades clínicas, cuál es el uso clínico de la prueba, y que con base en se definan esas especificaciones de desempeño. Realmente hacia este camino los laboratorios estamos trabajando, los profesionales del laboratorio vamos en estas vías, pero de lo que yo observo a nivel de Latinoamérica, muchos, y digamos que la gran mayoría, estamos todavía a nivel de la jerarquía 2, 3, 4, 5, y se está trabajando sobre estándares como los de la variabilidad biológica, especificaciones dadas por las comunidades de expertos como la NSP, del programa de colesterol, o del ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, por la Academia Nacional de Bioquímica Clínica, recomendaciones de expertos, o por las de tipo regulatorio como las de CLIA. Pero, ¿cuál de todas escoger? Ese es el punto de partida. Volveríamos a lo mismo. La decisión será migrar a la 1, a las situaciones clínicas concretas. Empecemos con los requisitos de calidad clínica. Hay inicialmente unos estándares de requisitos de calidad clínica que fueron propuestos por el doctor Skensel, aparecen sobre el año 99, en donde efectivamente esa definición de la variación analítica total o del error total analítico está centrado en que la variación máxima que yo puedo tener en un resultado será aquella que no impacte el cambio en la decisión clínica. Esta definición de esos
error total permitido, esta variación analítica permitida, de acuerdo a estos requisitos clínicos, está dado en esos niveles de decisión, en concentraciones específicas donde cambia la conducta clínica. Y entonces observen que una buena apropiación de estos, para poder utilizar apropiadamente estos estándares, se requiere necesariamente de una interacción con los estándares de la variabilidad biológica intraindividual, con los aportes que nos realizó el doctor Fraser. Entonces, si uno empieza a trabajar inicialmente más centrado en la evidencia, más centrado en seguridad del paciente, ya pensando un poco más en el uso de las pruebas, este estándar de calidad es un estándar que se ajusta, digamos, a una de las necesidades asistenciales, que serían los límites de decisión o los intervalos de decisión de las pruebas. Acá, al contemplar esto, los niveles de decisión, no puedo dejar de citar la contribución que nos hace el doctor Statland, y eso es la contribución de una definición de unos niveles de decisión, y esta es importante que los profesionales del laboratorio la consultemos, porque Statland nos da dos niveles: el nivel 1, un nivel de decisión en lo cuantitativo, en donde hay una detección, es el nivel de es la sensibilidad, y un nivel 2, que es un nivel de la especificidad, donde confirma. Ese término de niveles de decisión fue enfatizado por Statland en el 83, y en donde cambia la conducta clínica en el manejo del paciente. Entonces miren cómo ya trabajarle a un estándar más centrado en seguridad del paciente es posible a través de estas fuentes de información, los estándares de calidad basados en requisitos clínicos, y tener como punto de partida la definición de los estándares de los niveles de decisión de Statland. Cuando miramos otro estándar, como por ejemplo los requisitos del Royal College Australasia, ¿qué podemos encontrar? Que estos estándares están centrados en una característica importante. Ellos hablan de que efectivamente hay una variación analítica permitida, pero que dependiendo de la concentración, esta variación analítica se puede medir o en unidades de medida de valor absoluto, y en ciertas concentraciones ya esa variación analítica se puede dar en porcentaje. Este grupo de profesionales, que es un grupo de profesionales de Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Malasia, Arabia Saudita, proponen entonces dos valores, un valor de corte para los analitos. Por ejemplo, miremos acá en el caso de la amilasa, por ejemplo. Entonces, para concentraciones menores de 100, la variación analítica permitida es de más o menos 15 unidades en valor absoluto, pero para concentraciones mayores de 100 unidades por litro, la variación permitida ya es del 15%. Entonces, esto también impacta de manera significativa la medición del error, más centrada en características de tipo clínico que en características únicamente de tipo analítico. Cuando miramos el siguiente estándar, que son los requisitos derivados de la variabilidad biológica, que es ampliamente famoso en Europa, España, en Latinoamérica. ¿Y por qué? Por la rigurosidad del estudio con que se hizo, porque se ajustó mucho al conocimiento de lo que era el escenario analítico. Este estándar de variabilidad biológica parte de un principio que es absolutamente válido. Los analitos fluctúan fisiológicamente dentro del sujeto, y fluctúan de manera diferente dentro de la población. A eso fue lo que se llamó la variabilidad biológica, la dentro del sujeto, la intraindividual, y la dentro de la población, la interindividual. Y los expertos concluyeron que efectivamente la variación analítica tenía que ser menor que la variación biológica dentro del sujeto si queríamos que los resultados impactaran positivamente el resultado, la calidad de vida del paciente. ¿Qué es importante de estos estándares de variabilidad biológica? Que es el primer estándar que abre los componentes de medición del laboratorio. Está muy centrado en el escenario analítico. Es el primer estándar que habla de error aleatorio, de error sistemático, de error total, el error aleatorio expresado como coeficiente de variación, el error sistemático expresado como sesgo promedio, y el error total analítico de la medición. Y es el único estándar que nos da unos niveles, el mínimo, el deseable y el óptimo. Observemos que los dos estándares anteriores no nos hablan de los componentes de la medición, de los componentes de los componentes que generan variación dentro del proceso analítico. Los anteriores dos estándares se centran en la variación analítica total, y los componentes de esa variación aleatoria y sistemática se la dejan de responsabilidad al laboratorio.
el estándar de variabilidad biológica sí define unas metas específicas para cada componente de esa variación, tanto para el error aleatorio como para el error sistemático. Eso es lo que le ha dado tanta fuerza a este estándar, a estas especificaciones de calidad dentro de los laboratorios a nivel de Latinoamérica. Miremos ahora qué dice CLIA, requisitos de calidad analítica en CLIA, que esta tabla también este estándar también es muy conocido en Latinoamérica. CLIA es un estándar basado en las pruebas de eficiencia, por eso es CLIA PT, Proficient Testing. CLIA es un estándar norteamericano, por ley deben los laboratorios cumplir con estas especificaciones de calidad, pero CLIA solo habla de error total y habla de que el error total se evalúa a través de la prueba de evaluación externa. No nos da metas para la imprecisión, no nos da metas para el error sistemático, nada, habla solamente de error total. Y un error total expresado bien sea como porcentaje o un error total bien sea expresado también como valor absoluto. Observen, esto es lo valioso de CLIA aquí. CLIA me dice, el error total puede ser medido o en porcentaje, o el error total puede ser medido en valor absoluto, caso del calcio, o también se puede expresar en desviaciones estándar cuando se está evaluando, considerando que se está midiendo de la prueba de evaluación externa. Que esto es lo que hace que aquí pierda un poco de fiabilidad como estándar. ¿Por qué? Porque entonces más o menos 3 desviaciones estándar siempre va a estar determinado de la desviación estándar del grupo con el cual estoy siendo comparado, con el cual estoy siendo evaluado. El estándar de CLIA también tiene sus riquezas como estándar y es decisión muy propia del laboratorio si lo adopta o no lo adopta. Miremos otro estándar, los requisitos de calidad analítica centrados en escenario clínico. Miremos este comparativo. Observe, por ejemplo, lo que nos dice el Royal College para este analito que es la TSH. El Royal College para la TSH nos dice, mire, para valores por debajo de 4 miliunidades de TSH, yo lo máximo que le permito de variación es más o menos 0,6. Por encima de 4 la variación se la permito al 15%. CLIA me da como variación permitida más o menos 3 desviaciones estándar del valor objetivo. Variabilidad biológica me lo abre en imprecisión, en error sistemático, en error total, y me da el nivel mínimo, el nivel deseable y el nivel óptimo. Pero observemos lo que nos da este estándar, que es la NACB, la Academia Nacional de Bioquímica Clínica, en sus guías de consenso para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad tiroidea. Miren lo valioso de esta recomendación. Él nos dice, mire, la TSH, si la prueba es utilizada para fines diagnósticos, le permite un sesgo máximo del 14.3. Si es utilizada para monitoreo, un sesgo del 5.2. En términos de imprecisión, si es para fines diagnósticos, del 18.6, si es para seguimiento, del 10.3%. Entonces miremos cómo este estándar combina perfectamente los dos escenarios que estábamos hablando. Tiene en cuenta el escenario analítico, las fuentes de variación que se presentan durante el proceso de medición, la variación aleatoria, la variación sistemática, pero también tiene en cuenta el escenario clínico, si la prueba es utilizada para diagnóstico o si es utilizada para seguimiento. Entonces, ¿qué es importante de este estándar? Que veamos, y por qué lo traigo a colación, que veamos la riqueza y cómo hoy en día el conocimiento no se ha detenido, sino que hoy tenemos otras fuentes, como los grupos académicos, los grupos de expertos, que están trabajando en lograr la sinergia de estas dos herramientas. En relación a los requisitos de calidad analítico definidos por los programas de la evaluación externa, no podríamos dejar de mirar y darle el valor que tiene las evaluaciones externas que tienen estándares de calidad que están basados en el estado del arte, como por ejemplo el RICAS, que nos da un derrotero basado en las especificaciones actuales que se tienen con relación al rendimiento técnico. Observen cómo, por ejemplo, para el mismo analito, la TSH, dentro del mismo programa, él nos da una especificación de calidad, dice, por variabilidad biológica, el nivel deseable le permite una variación del 23.7%, pero de acuerdo a los límites de desempeño aceptables establecidos por el programa, la variación máxima permitida que se le asigna a esta prueba es solo de más o menos el 14.5%. Entonces, hoy lo que los profesionales del laboratorio tenemos es una riqueza, es una gran cantidad de información en lo que son las especificaciones de calidad. No puedo dejar de hablar de especificaciones de calidad sin decir, oiga, sí, pues tenemos CLIA, tenemos variabilidad biológica, está el Royal College, están los de decisión clínica, están los de las pruebas de evaluación externa,
pero yo sí puedo alcanzar esas metas de calidad, ¿tengo con qué? Entonces es importante que no pasemos por alto los requisitos de calidad analítica definidos por manufactura. Y por eso en esta parte de la presentación les hago una invitación a que la gente, a que nuestros colegas vuelvan a leer sus insertos. En el inserto están las especificaciones dadas por manufactura y esas especificaciones dadas por manufactura me dicen cómo la prueba viene ya validada tanto en repetibilidad como en reproducibilidad para poder hallar la precisión total del ensayo. Y recordemos que el nivel de calidad a definir está preponderantemente definido por la imprecisión de la prueba. ¿Por qué? Porque esta tiene un alto impacto en la estimación del error total. Entonces, leer el inserto y a partir de las especificaciones de manufactura definir la precisión total de la prueba puede ser el punto de partida para definir las metas de calidad. Miremos en este ejemplo cómo tomamos la repetibilidad, antiguamente llamada intraensayo o intracorrida, la reproducibilidad, antiguamente llamada interensayo o interserie, las sumamos. Para sumarlas se elevan al cuadrado, porque acuérdense que no son aditivas, entonces se elevan al cuadrado, se les saca la raíz, se suman, y con base a eso podemos decir, mire, por manufactura esto es lo que tengo, 3.53. ¿Qué me pide variabilidad biológica? 3 en el nivel deseable, óptimo 1.5, en el mínimo 4.5. Luego, la meta de calidad a la que yo le puedo pegar es a la mínima, por manufactura con este tipo de reactivo que nosotros tenemos. La estrategia de Tonks y la estrategia de Aspen en la definición de metas de calidad analítica, ¿por qué empezaron a tomar valor en estas últimas décadas? Así como vimos CLIA, Royal y encontramos casi todos analitos, hay analitos que no están en ninguno de estos estándares. Y entonces, ¿qué hacíamos con ellos? ¿Cómo definimos las metas de calidad? Aquí juega un papel importante las contribuciones de Tonks. Tonks define, y la utilidad de estos criterios es poderle establecer metas de calidad a aquellos analitos que no están contemplados en los estándares anteriormente referenciados. ¿Cuál fue el criterio de Tonks? Absolutamente válido. El criterio de Tonks dice, pues básicamente las especificaciones de calidad analítica deben estar derivadas de los valores de referencia poblacional, de tal manera que si yo a un paciente dije y lo testeé y lo ubiqué dentro del valor de referencia poblacional, si 100 veces lo pruebo, 100 veces debe quedar dentro del valor de referencia poblacional. Entonces mi variación analítica debe estar controlada y debe estar garantizada de tal forma que me garantice ese resultado. Entonces, ¿cómo se define el criterio de Tonks? Pues fácil, se toma el valor de referencia poblacional, el límite superior, el límite inferior, se divide por la media poblacional y se multiplica por el 25%. ¿Por qué por el 25%? Me regreso a la campana de Gauss. Si nosotros decimos que el valor de referencia poblacional está dado por la variación del 95% de la población sana, y por definición en la campana de Gauss, entre la media y más o menos 2 desviaciones estándar se encuentra el 95% de la población, entonces tenemos más 2 desviaciones menos 2 desviaciones. Del límite inferior al límite superior, 4 desviaciones, es decir, la cuarta parte, el 25% de la campana, es la variación mínima, analítica mínima que debo garantizar para que el paciente esté, si está normal, y lo repita y lo vuelva a procesar, se mantenga dentro de ese valor de normalidad. Entonces, esta es la contribución, esa sería la variación analítica total permitida para la prueba. Ya si yo quiero definir una meta de calidad específica para la imprecisión, una meta de calidad específica para el error sistemático, podría, sobre esa variación analítica admisible, estimada de Tonks, la tercera parte sería el coeficiente de variación máximo permitido y el sesgo promedio sería la cuarta parte de esa variación de Tonks. Si nos vamos al criterio de Aspen, el criterio de Aspen fue solamente años más adelante, en un consenso en Aspen, en una conferencia, justamente por seguridad, los expertos dijeron, miren, no nos confiemos un 25% del valor de referencia poblacional, de la variación del valor de referencia poblacional, vámonos más seguros y hagámonos sobre la mitad de ese 25%, sobre el 12.5%, el criterio sigue siendo el mismo. Y se aplica de la misma manera, entonces superior, inferior, la media se multiplica por 12.5% y esa sería la variación analítica total. Sobre esta puedo definir la imprecisión permitida y el sesgo permitido, sacándole la tercera parte y la cuarta parte. Ok, hagamos entonces unas reflexiones finales.
¿Por qué a veces quedamos así? Y decimos, bueno, tantas cosas que hago en el laboratorio, que la estandarización, que los controles, que la tercera opinión, que la evaluación externa, que la calibración, y no obtengo no alcanzo las especificaciones de calidad. Tal vez están mal definidas las especificaciones de calidad y no son consistentes para la realidad y el estado del arte que usted maneja. O lo contrario, ¿por qué cumplo con esas especificaciones de calidad y tengo quejas y reclamaciones clínicas? De pronto las especificaciones que he definido no responden a esas necesidades asistenciales. Por eso el punto de partida es entender los estándares, cómo se mide cada estándar, qué es lo más aconsejable y qué es lo que más se va a ajustar a satisfacer esas necesidades dentro de mi laboratorio. Medir en porcentaje, medir en valor absoluto, compararme contra variabilidad biológica, compararme contra estándares basados en el estado del arte, tener unos estándares locales basados en el estado del arte propio de mi país y de mis condiciones de operación. Esa es la búsqueda y hacia allá estamos trabajando todos los laboratorios, poder definir de verdad unas especificaciones de calidad que respondan a esas necesidades clínicas, a esas necesidades asistenciales. Antes de definir cualquier meta de calidad, entonces va a ser muy importante, entre estas conclusiones, entender primero qué tengo en mi laboratorio para alcanzar esas especificaciones de calidad. La medicina del laboratorio basada en la evidencia y en la eficiencia nos implica nos da esa obligatoriedad como profesionales de tener esa correlación perfecta entre lo analítico y entre lo clínico. Y si bien es cierto, es muy importante definir las metas y las especificaciones de calidad, sigue siendo más crítico y aún todavía muy valioso las herramientas con que usted mide sus especificaciones, las suyas, las de su laboratorio. Y de aquí que juega un papel tan importante las herramientas que usted implementa en el control de calidad interno y la selección de su prueba de evaluación externa, que le informen una información creíble, confiable, veraz, para que la toma de sus decisiones y la medición de esas especificaciones de calidad corresponda realmente al desempeño de su prueba. Para finalizar, solo quería decirles que realmente espero este espacio haya sido provechoso, hayamos podido contribuir en algo y quedo muy atenta de sus preguntas, de sus comentarios, de que compartamos experiencias. Espero volver a verlos en otra oportunidad. Gracias por su confianza. Nuevamente mis agradecimientos a Randox por este espacio y estaremos atentos de sus comentarios. Hasta pronto.